Fuente de agua viva, fuente de agua viva, fuente de agua viva, mi hermano, fuente de agua viva. Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva. Gloria, honor y alabanza brindamos al Padre Jehová de los ejércitos, al Hijo amado Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios. Dios trino y verdadero, siempre honrado y siempre glorificado en Dios Fuente de Poder Televisión. Lo mejor del cielo para ti, 30 minutos bajo la nube de Dios, pero 30 minutos también bajo el fuego poderoso del Espíritu Santo. Dios Fuente de Poder, 18 años al aire aquí en Telecaribe, siempre de esta manera, andando bajo la nube y bajo el fuego del Espíritu del Señor. Bienvenidos sean todos ustedes. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Vamos a decirle, Dios ha sido, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Nuevamente. Hoy, para la gloria del Señor, continuamos con la segunda parte de la enseñanza iniciada en el programa anterior y que se titula Dios ayuda a los pobres. Dios ayuda a los pobres, porque ese es el deseo del Señor, de ayudar al menesteroso, de ayudar a aquel que le hacen falta muchas cosas, a aquel que padece, a aquel que sufre. El Señor se ofrece como la gran ayuda. Y nos ubicamos en nuestro texto guía en Mateo capítulo 11, versículo 1 al 5, así. Mateo capítulo 11, versículo 1 al 5, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Como decíamos en el programa anterior, el Cristo de la gloria le envía estas señales evidentes a Juan el Bautista, que se hallaba en la cárcel, para demostrarle que él era el Mesías. Pero la última señal es que el Evangelio estaba siendo predicado a los pobres. ¿Por qué? Como esa señal. Porque el gran deseo de Dios al enviar al Mesías, al enviar el Salvador a este mundo, fue también a ofrecer a través del Salvador, a través de Cristo, la ayuda a los pobres. ¿Cómo? Presentándoles el Evangelio y presentando toda la oportunidad que el Evangelio nos ofrece a través de Cristo. Primero con la salvación, primero con el perdón de pecados y después con toda la ayuda que Él nos despliega. Sanidades, liberaciones, respaldo, apertura de puertas, bendiciones y muchas más. El gran deseo de Dios entonces es ayudar a los pobres, porque sabe el Señor que los pobres en la tierra son menesterosos, son necesitados, les hacen falta muchas cosas y eso los limita a vivir en esta vida. Pero para eso está el Señor, para ayudar a los pobres. Y hoy vamos a aprender de la ayuda del Señor a una mujer en Naín, capítulo 7 del libro de Lucas, versículo 11 en adelante. Lucas 7, 11 en adelante. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea
y por toda la región de alrededor. Uno de los grandes problemas de los pobres es la poca opción para la solución de sus adversidades. No tiene mucha opción para resolver sus propios problemas. Es una de las grandes quejas de aquel que vive en la pobreza. ¿Cómo soluciono mis problemas? A veces los problemas para el pobre, o en muchas ocasiones, los problemas para el pobre se hacen insolucionables, pudiendo solucionarlos quizá alguien que tenga recursos, pero para un pobre a veces los problemas son insolucionables. Y esta mujer estaba viviendo un problema insolucionable. Su hijo único había fallecido, había muerto. Recordemos que en el antiguo Israel las mujeres eran sustentadas, las casadas por sus maridos. Ellos eran la cabeza y eran la fuente de provisión para su casa. Pero esta mujer había perdido su marido, era viuda. Así que a ella le había caído, decimos nosotros en argot popular, le había caído la pobreza, le había caído de improviso la pobreza. Su marido había muerto, le tocaba duro, había escasez. Pero no solamente ahora esto, sino que su hijo único había fallecido. A veces esto ocurre, nos hallamos en una situación de pobreza, de escasez, y sobreviene un problema mayor. El hijo ahora había muerto. Por eso esta mujer lloraba desesperadamente. Una viuda había perdido el esposo, ahora su hijo único. Ya lo iban a sepultar. Todo estaba perdido, pero aparece el Señor. Y aparece Jesús para ayudarle, para decirle no llores y tocar el féretro y levantar el niño. Bendito sea Dios. ¿Qué le está diciendo, Señor? El Señor a estos hermanos y hermanas y amigos que nos están viendo y amigas, que están sumidos en la pobreza y que están en problemas y cada vez los problemas más difíciles y los ven insolucionables, imposible de solucionar. Date una oportunidad con Cristo como ella. Deja que el Señor actúe, deja que el Señor intervenga en tu vida. Y se detuvieron en el camino hacia el sepulcro y esperaron que Jesús actuara, y el Señor extendió la mano, tocó el féretro que representa el problema, intervino el Señor en el problema y lo cambió todo a favor. Para el pobre, para el que vive en angustia, para el que vive en necesidad, te dice el Señor, dame una oportunidad, date una oportunidad. Tú mismo di, Señor, me voy a dar una oportunidad contigo, me voy a dar una oportunidad contigo, voy a abrirte el corazón en esta circunstancia de la vida para que me toques, para que me ministres, para que muestres tu poder y verás al Dios de la Biblia actuar para tu vida. Aunque el pobre vive en problemas, sumido en problemas difíciles, el Señor está para ayudarle, para sacarle de allí, como lo hizo con la viuda de Naín. El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículo 46 en adelante, nos dice así. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Era un mendigo Bartimeo y además era ciego. Doble condición contraria, adversa a lo que comúnmente todo ser humano queremos desempeñar y desarrollar en esta tierra. La ceguera, más que una enfermedad, lo limitaba para trabajar, le imposibilitaba. Era una discapacidad en este varón llamado Bartimeo. Pero además era mendigo. ¿Y sabe por qué? Porque los que sufrían de alguna discapacidad en el antiguo Israel estaban impedidos para laborar, para ganarse el sustento con su propio trabajo. Esto, repito, lo llevaba a una condición de mendicidad, de extrema pobreza. Pero ¿qué hizo este varón? ¿Qué hizo este varón? Clamó a Jesús, buscó al Señor. Bartimeo, por su condición de salud, por la discapacidad que sufría, era invidente, era ciego, no podía trabajar. Estaba condenado
a seguir así. Muchas veces el ser humano cuando se halla en pobreza, se halla limitado, se halla amarrado de manos, no puede hacer nada para salir adelante por sus propios medios. Bartimeo además estaba condenado a seguir así, a morir así, como mendigo, dependiendo de otro. Cuando se está en ese tipo de condición de pobreza, siempre se está dependiendo de otro, de que otro le ayude, de que otro le dé, de que otro le colabore. Así estaba Bartimeo. Pero él entendió que se le estaba presentando una oportunidad con el Cristo de la gloria que iba pasando por allí. Ese Cristo de la gloria de ayer que se le presentó a Bartimeo como la gran oportunidad para salir de la pobreza espiritual, natural y económica, ese mismo Cristo está para usted hoy, bendito Dios. Usted que se halla como Bartimeo. Bartimeo, además de la discapacidad que sufría, además de la mendicidad, Bartimeo estaba postrado en tierra. La pobreza a veces nos lleva a ese estado, a un estado de postración, de que no hay fuerza que nos levante de allí. Pero además, como decíamos, Bartimeo tenía ya un futuro asegurado, sí, un futuro oscuro, un futuro negro como su vista. Pues así a veces la pobreza a nosotros nos hace vislumbrar un futuro oscuro de desesperanza. No hay oportunidad para estudiar, no hay oportunidad para salir adelante, no hay oportunidad para sacar mi familia adelante. El pobre se siente postrado, se siente por tierra. Pero Cristo estaba pasando por allí para cambiarle la vida a aquel mendigo, a aquel invidente, a aquel que se hallaba en una situación, en una condición de discapacidad. Ese mismo Cristo está para usted, querido televidente, querida televidente en el Caribe colombiano o en cualquier parte de Colombia o el mundo. Porque este Cristo de la gloria del cual te estamos predicando no se quedó ni en el pesebre, ni en la cruz, ni en la tumba. Este Cristo de ayer está vivo y está para ayudarte. ¿Y qué hizo Bartimeo? Que nos deja una gran lección. Bartimeo clamó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor se detuvo y mandó llamarle. No importa el estado de pobreza en que te hallas, no importa el grado, el nivel de pobreza, de postración en que te hallas, no importa si la enfermedad te ha agobiado y te ha llevado a un estado de pobreza, no importa si te sientes así postrado por tierra que no hay opción, basta que busques a Jesús, basta que clames como Bartimeo y entregues tu vida y te arrepientas de tus pecados y lo confieses como Señor y Salvador. Y verás cómo el Señor te va a atender. El Señor atendió a Bartimeo, al pobre, al mendigo. Y como te lo decíamos en el mensaje anterior, aquí en Cristo no vas a encontrar, no vas a hallar desprecio. Aquí no vas a hallar la marginalidad. El Señor no te va a marginar. El Señor no te va a descalificar. El Señor te va a recibir si te arrepientes, te humillas y te entregas a Él. Y eso halló Bartimeo, a un Cristo que lo acogió y que le devolvió la vista, aleluya. Y dice que se levantó Bartimeo de su postración y siguió a Jesús en el camino. La vida le cambió. Esa vida sumida en la pobreza, en la limitación, en la escasez, en la postración, en la mendicidad, cambia cuando se viene a Cristo. Cuando Cristo llega a una vida, nos saca de la postración y nos cambia para bien. La vida de Bartimeo fue renovada, fue cambiada porque se entregó a Cristo, porque puso su fe en Cristo Jesús. Ese es el llamado que Dios te está haciendo. No importa, insisto, lo que hayas vivido en tu pobreza, en tu escasez, en tu limitación, en tu postración, entrega tu vida a Jesús. Este Cristo que está vivo y te levantará y te ayudará, porque Dios es la esperanza para los pobres, el Señor. Dios ayuda al menesteroso, ayuda al pobre. Gloria a Dios. Pero en el Antiguo Testamento, en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, versículo 8 en adelante, encontramos también esta bella historia. Primer libro de Reyes, 17, 8 en adelante. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recojo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo,
para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué historia más extraordinaria y maravillosa. Esta historia sigue sucediendo porque el Dios de la historia sigue vivo, el Cristo de la gloria, el Padre Jehová y el Espíritu Santo, y sigue actuando de la misma forma. Benditos a Dios. Era una mujer viuda con su hijo. Tenía solamente un puñado de harina para cocinarlo, no había más. Israel y la tierra en aquel tiempo, en estos tiempos bíblicos del primer libro de Reyes capítulo 17, estaba padeciendo un hambre. Hambre, había escasez. ¿Por qué? Porque no llovía. Por más de 3 años no llovió. Y al no llover no había pesca, no había ganadería, no había agricultura. Las 3 principales actividades económicas en la antigüedad no se estaban dando por la escasez de agua, por la escasez de lluvias. Había hambre, había falta de alimentos, había falta de trabajo. Y esta mujer lo estaba padeciendo, pero llegó el siervo de Dios allí, Elías, enviado por Dios, para decirle, ve y haz como yo te digo, cocina ese puñado de harina con ese poco aceite que tienes, hazme a mí primero y después para ti, para tu hijo, que no va a escasear el alimento. Y así fue. Una viuda, un profeta y un hijo de la viuda, los 3 fueron testigos de la ayuda de Dios, del interés de Dios en el menesteroso, del deseo de Dios de ayudar al pobre, al que le escasean muchas cosas. Pero aquí hay algo que aprender de la viuda, y fue que atendió la voz del profeta de Dios, que le creyó lo que el profeta de Dios le decía de parte de Dios. Y no solamente creyó fe, sino que obedeció, hizo como el profeta de Dios le dijo. El pobre, el que le escasea, el que le falta, el que tiene limitantes, aquel que está padeciendo, le dice el Señor, cree y obedece. Esa es la clave, creer en el Señor y creerle al Señor, creer en esta palabra, en esta Biblia. Y segundo, obedecerle, poner en práctica la palabra de Dios. Y esta mujer, pobre, menesterosa con su hijo, que estaban a punto de morirse de hambre, porque era lo último que iban a ingerir, lo último que les quedaba, el último alimento. Ahora no solamente sobrevivieron, sino que no les faltó la harina, no les faltó el aceite. Porque cuando le demostramos a Dios fe, que le seguimos creyéndole, que le seguimos porque creemos a su palabra y porque ponemos en práctica su palabra, Dios nos va a responder. Dios nos va a sacar del limitante de la escasez. Dios atiende al pobre, pero Dios le exige al pobre que le crea a su palabra y que ponga en práctica su palabra. Cuando la viuda creyó a la palabra que Dios trajo por Elías y la puso en práctica, vio el resultado. El Señor la sustentó en su necesidad, en su pobreza, para ella y para su hijo. Dios es la ayuda para los pobres. Dios ayuda a los pobres, pero hay que creerle, fe, y hay que obedecerle, poner en práctica su palabra, para que veamos su pronta y su valiosa ayuda. Aleluya. El Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 43, nos dice así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido curada, había podido ser curada. Hay personas que un día tuvieron recursos, que un día tuvieron facilidades económicas, pero que en otro tiempo y en el actual tiempo lo han perdido todo, como esta mujer. Un día tuvo recursos. Habla que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Había caído en la pobreza. Hay circunstancias y situaciones en la vida que nos hacen, que nos obligan a caer en la pobreza, en la escasez, como esta mujer. ¿Cuántas personas por enfermedades
Les ha tocado gastar, vender sus propiedades, invertir todos sus recursos buscando un buen tratamiento, buscando una buena medicina para sacar su familiar o ellos mismos adelante por aquella enfermedad y no lo han logrado y lo han perdido todo y han caído en pobreza. ¿Cuántas personas han invertido sus recursos, sus bienes, sus propiedades, los han vendido para quizá mejorar el estado económico de la familia y no lo han logrado, lo han perdido todo? ¿Cuántas personas creyeron que vendiendo todo aquí en esta ciudad y trasladándose a otra ciudad o a otro país iban a alcanzar mejores recursos, mejor nivel de vida, y lo perdieron todo? Porque llegaron allí y no hallaron, no lograron el objetivo, no hallaron el fruto correspondiente y lo han perdido todo. ¿Cuántos por la pandemia y los efectos de ella lo han perdido todo y han caído en estados de pobreza? Personas que antes no fueron pobres, no tuvieron escasez de recursos, pero por alguna circunstancia y alguna condición de la vida han caído en pobreza, como esta mujer. Había gastado toda su fortuna buscando una solución. Había caído en pobreza y seguía en enfermedad. Pero el Cristo de la gloria la atendió en medio de tanta multitud, porque este Dios de la Biblia atiende al pobre. Este Dios de la Biblia, de manera repetitiva, lo hemos estado viendo en diferentes pasajes, le tiende la mano al menesteroso, al pobre, se compadece. Y usted o su familia, si se hallan en esta condición, si un día tuvieron recursos, tuvieron facilidades y lo perdieron todo por alguna circunstancia de la vida y han caído en pobreza, te tengo una excelente noticia. El Cristo de la gloria está para ti. El Cristo de la gloria extiende sus manos. Pero hay algo que nos enseña esta mujer, que un día tuvo fortuna y hoy cayó en pobreza. Vino a buscar a Jesús con fe, con hambre. El Señor pudo testificar en este pasaje que había salido poder de Él entre tanta multitud que le rodeaba, y la pudo identificar. El poder de Dios solamente salió para ella, porque esta mujer vino con fe, con hambre y con deseo de Dios. Si te hallas en esta condición de pobreza, de necesidad, un día no lo fuiste y por alguna circunstancia caíste hoy en la pobreza, en la necesidad, en la escasez, demuéstrale al Señor como la mujer del flujo de sangre. Con tu fe, con tu hambre de búsqueda, con tu necesidad de Dios, y verás el poder, la gloria y la grandeza de Dios extendida a ti. El Señor la sanó y la ayudó. Eso mismo tiene el Señor para ti, para ayudarte hoy. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 19 en adelante nos dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Para aquellos que se lamentan por la pobreza, les dice el Señor, a todo aquel que está en pobreza le dice, hagan tesoro en el reino de Dios. Porque la verdadera riqueza no está en la tierra. La verdadera provisión no está en la tierra, sino en el cielo, en la vida eterna. El Señor invita a todo aquel que se halla en pobreza, que venga a Él, que venga a Cristo para que alcance la verdadera riqueza, la eterna, la celestial. Los verdaderos tesoros se acumulan en el cielo. ¿Y cómo? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra ser rico espiritualmente, rico en el reino de los cielos? Buscando a Cristo, alcanzando la mayor de las riquezas que se llama el Cristo de la gloria, el Padre Jehová y el Espíritu Santo. Y todo lo que Él ofrece, lo que el Señor ofrece. ¿Cómo acumulamos riquezas en el Señor? Buscándole, siguiéndole, sirviéndole, obedeciéndole, congregándonos, cada vez buscándolo más. Estaremos acumulando más y más riquezas espirituales. La Biblia enseña de la historia de dos hombres que murieron a la vez. Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Uno llamado Lázaro, que era mendigo, era muy pobre. Y el otro lo describe la Biblia sencillamente como el rico. Los dos murieron a la vez. Pero terminó el rico en el infierno, condenado. Y Lázaro en la presencia eterna de Dios. ¿Qué pasó? No es que Dios condene a acumular riquezas. No es que Dios condene acumular bienes en esta tierra o aumentar el patrimonio. El Señor condena esto y rechaza esto. Que solamente coloquemos nuestro corazón y nuestro centro de atención y nuestro gran deseo y esfuerzo a acumular riquezas terrenales, olvidando la gran riqueza espiritual que es Dios. Eso sí lo reprocha el Señor.
porque al morir no te vas a llevar los bienes, no te vas a llevar tu patrimonio. Al morir, tu alma, si no tiene a Cristo, terminará siendo bien mendigo y bien pobre por una eternidad, sin la riqueza de la vida eterna en Cristo Jesús, sino en la condenación, en la mayor de las pobrezas. Pero aunque no alcancemos bienes, patrimonio y riquezas en esta tierra, sino que alcancemos a Cristo Jesús y tengamos al Señor y muramos con Cristo en nuestro corazón y nuestros pecados perdonados, seremos ricos, ricos por siempre en la eternidad. Y esta historia nos enseña esa realidad. Murió el mendigo Lázaro y terminó siendo muy rico en la eternidad. Y murió el rico en la tierra sin Cristo y terminó siendo muy pobre en la eternidad. La verdadera riqueza está en el Señor. Ven a Cristo, entrega tu vida a Cristo para que te conviertas en rico de ricos por la eternidad. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza y toda la gratitud, Señor, por tu palabra. Bendice a todos nuestros televidentes en el nombre de Jesús con esta palabra. Amén. Para hacerte rico en Cristo Jesús y para recibir su ayuda, di conmigo: Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados, entrego mi vida a ti, te confieso como mi Señor y Salvador, lávame de toda inmundicia y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Nosotros oramos: Señor, bendice cada alma, bendice cada vida, cada necesitado, cada menesteroso. Ayúdale, Señor. Glorifícate, Dios mío. El Señor se está ofreciendo para ayudar a muchos en problemas, en dificultades, sumidos en la pobreza. El Señor me muestra cómo sus manos se multiplican para ayudar a muchos, aleluya, para sacarlos de ese estado. Bendito sea el Señor. El Señor me decía que había muchos aún por el estado de pobreza y el grado de pobreza que estaban viviendo, aún pensando en quitarse la vida, en suicidarse. Y dice el Señor que esa no es la solución. La solución es entregar tu vida a Cristo, varón, varona, joven, no quitándote la vida, no autopropinándote la muerte. No es el suicidio. Con el suicidio no te irás al tercer cielo, te vas a una condenación eterna. No quiere eso el Señor. Entrega tu vida. El Señor tiene el cambio, la solución. Tiene la respuesta para levantarte de esa postración, como hizo Bartimeo, clamó a Jesús, como lo estás haciendo a través de ver este programa. El Señor te está viendo. Dile: Señor, ayúdame, y te está ayudando y te está levantando y te liberta el Señor de ese espíritu y de esa voz suicida. Eres libre, hay oportunidad en Cristo y verás a partir de hoy, porque estás entregando tu vida a Jesús, como el Señor te cambia, te transforma, te renueva y mejora tu vida en todas las condiciones para la gloria del Señor. Los que habían perdido todo, como la mujer del flujo de sangre, los que un día tuvieron recursos y hoy por una circunstancia de la vida cayeron en pobreza, el Señor les está levantando porque está rindiéndote como aquella mujer. Así es, dice el Señor. Recibe la nueva oportunidad de Dios, la nueva apertura de puertas y de bendiciones para tu vida. El Cristo de ayer es el mismo de hoy y de siempre. Dios ayuda a los pobres. Aleluya su nombre. Gracias le damos al Señor por habernos acompañado en estos 30 minutos de Dios Fuente de Poder Televisión. Cristo viene y nadie lo detiene. Y si en 8 días Él no ha venido por nosotros, nos volveremos a ver en esta pantalla chica de Telecaribe. Este evangelio se anda debajo de la nube y debajo del fuego. Así se camina aquí en Dios Fuente de Poder. Que el Señor les bendiga. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor, y gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias, gracias, Señor, y gracias, mi